Consejo Económico y Social Río Cuarto. Construyendo desde el diálogo. Dialogando para construir confianza. El Consejo está comenzando una ronda de consultas con las instituciones al respecto. En línea está el presidente del Consejo Económico y Social, Miguel Beso. Miguel, buenos días, ¿cómo va? Hola, Guillermo, buen día, un gusto. Gracias. Sí, efectivamente. Estamos trabajando desde hace casi un año, haciendo todo un trabajo de investigación. Es una cuestión que prácticamente no tenemos antecedentes en la Argentina, que es un consejo ciudadano que representa organizaciones sociales, instituciones, convocado, como dijiste vos recién, por el intendente, se haya puesto como objetivo, a partir del diálogo social, elaborar las bases de una nueva reforma tributaria profunda, intentando reparar las inequidades de un sistema vigente desde hace muchas décadas. Y que, bueno, por supuesto, que la consideración después del Consejo Deliberante, que en definitiva es quien legisla para el futuro. Y para nosotros, de alguna manera, este trabajo de enorme investigación que pone sobre la mesa este desafío implica un trabajo profundo que se realiza con toda la seriedad que requiere, y esto es lo que trató el último plenario del Consejo, para ya avanzar a partir de investigaciones en trabajo de consulta, de acción, y ver si antes de fin de año, después de todo el estudio de este tiempo, podemos ya emitir un dictamen sobre este tema. Miguel, ¿por qué se tardó tanto en comenzar, siendo que el objeto de la convocatoria había sido efectivamente la necesidad de establecer un nuevo esquema de recaudación tributaria? En realidad dos cosas. Lo primero es que en la Argentina, a nivel municipal, hay 3 consejos económico-social, y su misión principal es oír el diálogo, algo que se da por sentado, pero que no es tan fácil. Cuesta bastante sentar en la mesa a todos los sectores, los más variados. Esto implica, en primera instancia, establecer una mínima consolidación en el diálogo entre los sectores y establecer que la agenda, el intendente la ha planteado, pero por otro lado hay una agenda propia que se generó el Consejo, fue la dinámica que se estableció. Pero pasados los 9 meses de la creación del Consejo, donde ya había dictámenes en distintos otros temas de profundísima gravedad, se comenzó a investigar esta cuestión que no tiene antecedentes en la República, que como decía al principio, las organizaciones sociales e instituciones, intentando una mesa que se consolide en el tiempo, comience a hablar un tema que durante décadas nadie se puso a conversar ni a tratar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el Consejo se fue consolidando en este primer año, eso nos permitió avanzar en las investigaciones, y ya hoy decimos que estamos muy avanzados, porque también llama la atención que en la Argentina no haya antecedentes de este tipo. No lo vamos a encontrar, lo podemos buscar tranquilamente, de que se sienten los ciudadanos a través de sus instituciones y organizaciones a sentar una base que seguramente va a ser un dato casi ejemplificante tomado en la Argentina, de que se intente transformar un sistema que nuestra primera vista, como muy bien adelantás vos, tiene muchas inequidades, y que esencialmente nosotros podemos decir que la primera referencia es que Río Cuarto ha cambiado sustancialmente en los últimos años en cuanto a la cantidad de habitantes, su realidad socioeconómica, la cantidad de las edificaciones y cuáles eran las tareas de cada uno de los estados en otros tiempos, nacionales, provinciales y municipales. Fíjate, Guillermo, que hay un ejemplo muy importante. La mayoría del asfalto del centro de la ciudad, según los datos que tenemos nosotros, fue soportado económicamente por Vialidad Nacional. Eso quiere decir, y muestra que ha cambiado los roles de los estados, y no se ha correspondido esto con lo que las propias constituciones en los distintos niveles, la Constitución nacional o provincial. Es decir, hay funciones que antes cumplió un estado, que hoy cumple otro, y se ha alterado el rol, por lo tanto también el modo del ingreso y las funciones específicas de cada uno. Por supuesto que estas son cuestiones jurídicas que nosotros hemos especificado y que pretendemos que sean también parte de este diagnóstico que está ya muy avanzado, pero que requiere ahora de otra etapa, que es la etapa de empezar a consensuar luego del último plenario distintas cuestiones. En su propia evolución histórica,
nosotros hicimos una revisión en 4 meses, 3 meses y medio, con 5 personas que somos el Consejo Económico y Social en total, 1000 ordenanzas, y esas 1000 ordenanzas que tenían que ver con el tema, trajimos 100, que son un poco las que se ponen en debate y donde se encuentran estas primeras inequidades que vos mencionabas y que los dirigentes sociales de las instituciones comenzamos a observar en detalle. No sé si querés que avance o querés que lo vamos conversando. No, a mí me interesa saber cómo se piensan corregir esas inequidades, porque hemos escuchado al propio intendente municipal que con los recursos que dispone el Estado local es imposible sostener las actividades de la prestación de servicios. ¿Esto es real? ¿Es porque se gasta mal? ¿Es porque no se recauda convenientemente? ¿Es porque es necesario profundizar rápidamente una transformación en la manera en que se financia el Estado? Bueno, yo creo que de alguna manera esto de que han cambiado tanto los roles del Estado nacional, provincial y municipal, pero que esto no significa que también ha cambiado la legislación, porque la Constitución sigue estableciendo con toda claridad cuál es la función del municipio esencial, en el artículo 186, en sus 12 incisos. Ha prácticamente cambiado la fisonomía, la geografía de la función de cada uno, ¿no? Entonces también esto repercute indudablemente sobre los presupuestos. Pero la primera pregunta central, Guillermo, que es necesario hacerse es cuando hablamos de tasa, ¿hablamos de lo mismo que de impuesto? No. Cuando hablamos de impuesto hablamos de cobrar en función del patrimonio que tiene cada uno, y esto básicamente en el inmueble, que es el tema que estamos tratando, lo hace la provincia. Pero cuando hablamos de los municipios, y específicamente sobre inmueble, hablamos de ¿qué? Del pago de un servicio. El municipio brinda un servicio y por ese servicio de luz, de barrido y limpieza se paga una determinada cantidad de dinero, que en promedio hasta los primeros meses del 2013 es de 67 pesos más o menos, promedio en toda la ciudad, por cada contribuyente. 67 Ahora, pesos para pagar ¿qué? Para pagar barrido, limpieza y alumbrado público, ¿no? La limpieza incluye el servicio de recolección de residuos. Correcto, exactamente. Ahora, ese es el promedio, teniendo en cuenta el universo total de contribuyentes que tiene la ciudad, que son alrededor de 70.000. Y lo que se recauda. 900. Y lo que debiera recaudarse, digo. Lo que debería, bueno, en proyección, posiblemente esto significa alrededor de un 40% menos, un poco más, de lo que se están pagando los servicios hoy. Es decir, que el Estado recauda para determinada acción un 40% menos de lo que necesita. Esto pues, sí, podría ser un poquito más incluso, Guillermo, en porcentaje. Bueno, pero no es el único impuesto No, por supuesto, pero acá no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de una tasa. De una tasa. De una tasa que es determinado servicio. Como quien pague EPEC para pagar su luz interna, también el municipio pague EPEC para pagar la luz de la casa. Ahora, Miguel, entonces esto justifica, discúlpeme, que si para equilibrar esto, ¿el municipio debiera aumentar el 40% de los impuestos? No, para nada. Yo creo que aquí lo que hay que ajustar son inequidades que hay dentro del sistema, y bueno, después los concejales, sobre las bases que podamos sentar en el Consejo Económico Social, serán quienes digan cuál es el mejor método, pero esto no implica directamente proporcional una respuesta de aumento en absoluto, ni somos nosotros quien podemos decir eso. Y cuando usted dice, importante. Discúlpeme, cuando usted dice inequidad, ¿a qué se refiere? ¿Que hay mucha gente que paga poco y que debiera pagar más? Hay gente que paga más y debería pagar menos, y hay gente que paga menos que tendría que pagar más. ¿Por qué? Pero ¿y esta ecuación? El tema central. ¿Esto generaría mayores ingresos? Por un lado generaría mayores ingresos, y por otro lado generaría nuevas posibilidades de métodos que permitan ajustar el sistema de cómo funcionan los municipios, definiendo claramente roles, por un lado, y
que no es una definición que tengamos que hacer porque no esté en la Constitución, sino porque se han alterado en todos estos años estas funciones. Y por otro lado, hacer un equilibrio en función de distintas variables que creemos que hay que tener en cuenta y que no están definidas, porque esto es lo que vamos a definir hasta antes de fin de año de los criterios a tener en cuenta. Pero yo quería plantear esto, Guillermo. Una primera pregunta central. ¿Sobre qué se hace la valoración de la tasa hoy? Y aquí aparece una primera inequidad. Hay que poner sobre la mesa que el sistema actual de tasas por los servicios prestados es por esto que hablábamos al principio, ¿no? No por el patrimonio, sino porque hay luz, sino porque se limpia, sino por determinadas cuestiones vinculadas a la recolección de residuos. Ahora, ¿se puede seguir tomando como principal determinante a tener en cuenta lo que vale el inmueble sin vincularlo con los servicios? Y no se puede seguir en este sistema, porque esto genera desigualdad y genera insuficientes elementos para valorar correctamente y de manera justa lo que corresponde cobrar. Esto es hace décadas que está en esta situación, por eso nadie se ha animado en principio a tocarlo, porque requiere de una gran concertación. ¿Por qué esto, Guillermo? Porque no se tiene en cuenta los servicios que se prestan y sí se toma como valoración clave solamente el patrimonio. Esto implica, a modo de ejemplo, que quien le pase el basurero, la recolección de residuos 5 o 6 veces a la semana, está pagando en algunos casos lo mismo que quien le pasa 3 veces. O quien tiene una cantidad de luminarias en su cuadra mayor que quien tiene menos, por ahí está pagando la misma cantidad. Convengamos que en estos estudios y en estas investigaciones estadísticas a nosotros nos apareció que prácticamente con diferencias mínimas el 75%, 80% de los riocuartenses está pagando casi lo mismo. Es decir, aumenta la luz de PEC en la calle, aumenta el servicio de limpieza en la calle, y eso se lo aumenta en el municipio. Bueno, ¿cuál es la segunda cuestión fundamental a tener en cuenta? Que no solamente hay que tener en cuenta estos servicios, sino la cantidad y la calidad de los servicios, que es lo que yo me estaba refiriendo en segunda instancia. ¿Qué servicio estamos pagando? Ya lo repetimos al principio: iluminación, barrido, limpieza, esencialmente. Entonces, a partir de esto, de estas inequidades, ¿cuál es la misión que tiene que cumplir el Consejo Económico y Social después de estos 9 meses? Se cortó. Me refiero al espacio edificado. Si tomamos Banda Norte y Barrio Alberdi, no llegamos a igualar la superficie edificada que existe en el centro. Y esto que decía recién, ¿no? Prácticamente el 75-80% de los contribuyentes están pagando sin diferencias una tasa que implica servicios que cuando nosotros vamos a discriminar nos vamos a dar cuenta que son servicios que no son los mismos. Entonces, el Consejo Económico y Social sienta las bases, emite el dictamen, y luego sabemos que es un consejo consultivo porque son dirigentes sociales, son organizaciones sociales. No es un organismo del Estado en donde hay enorme cantidad de técnicos, de equipos, sino que simplemente los ciudadanos participando en el diálogo social y tratando de concertar. Emitido el dictamen, el Consejo Deliberante toma esas bases y en función de eso puede concretamente trabajar, elaborar una nueva ordenanza con lo que creo que debería ser un nuevo modelo de medir los tributos en la ciudad, que sea más justo y que en definitiva termine siendo ese Consejo Deliberante el que establezca la nueva ordenanza hacia el futuro. Finalmente, porque se nos agotó el tiempo, Miguel, ¿esto es aspiración de que se concrete antes de fin de año para que el año próximo el Consejo lo pueda analizar? Sí, la idea es porque ya hemos avanzado en toda la etapa investigativa, que la verdad que es bastante trabajoso, y ahora vamos a comenzar con talleres, con trabajos directos con cada una de las instituciones para ir consensuando una posición. Aquí están los trabajadores, los empresarios, los colegios profesionales, la vecinal, el centro comunitario, la universidad, el centro comercial, la sociedad rural, la Federación Agraria, de manera que una vez que se trabaje sobre este diagnóstico, cuál es la posición y cuál debería ser el nuevo modelo,
dentro del trabajo que hacemos en la vecinal, aspiramos a que esto antes de fin de año esté terminado y entregar estas bases de lo que nosotros decimos debe ser un nuevo modelo tributario referido a la tasa de inmuebles exclusivamente, y no hablando de impuestos, no estamos hablando de impuestos, en donde el Consejo Deliberante pueda valorar estos elementos y en función de lo que ellos, que son los representantes del municipio como poder en ejercicio legitimado, deban llevar adelante en función de lo que ellos crean conveniente. O sea que todos los otros impuestos no los van a abordar, ni comercio de industria. No, porque cuando se convoca específicamente por la tasa inmobiliaria, que es el tema central que se convocó el Consejo Económico y Social, pero eso no implicó que se desarrollara, como decimos al principio, toda otra agenda, porque también los dirigentes sociales tenían agendas que entendían que estaban dentro del cúmulo de cuestiones que había que tocar, pero esta convocatoria está cumpliendo con lo que debía cumplir, y también era una agenda establecida y que había pedido el intendente municipal. Muchas gracias, Miguel. Ojalá se concrete, digo, porque es una necesidad perentoria que el Estado logre encontrar un equilibrio para financiarse, no cobrándole más impuestos a la gente, sino encontrando ese equilibrio que el cobro de impuestos implica para financiar los servicios que presta el Estado. Y que no se dilate más, porque se consumen los tiempos y pasan las administraciones y seguimos con los mismos esquemas. Sí, yo creo que es verdad, Guillermo, hace décadas y décadas que no solo que esto pasa en Río Cuarto, sino que es una realidad nacional, y que ojalá podamos ser el primer hito en la Argentina de que un conjunto de dirigentes sociales pueda establecer las bases y la concertación para que en el futuro inmediato ya puedan los concejales tener un elemento para trabajar sobre una ordenanza más equitativa hacia el futuro, y bueno, aspiramos que esto ya este año lo podamos cumplir definitivamente. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo, Guillermo. Miguel Ángel Besso, el titular del Consejo Económico y Social, y la necesidad de rediscutir la cuestión ligada a los impuestos, sobre todo a la tasa inmobiliaria. Así son las cosas. Consejo Económico y Social Río Cuarto. Construyendo desde el diálogo. Dialogando para construir confianza.